Con la finalización de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba y la confirmación de la trilogía de películas, Ufotable ha vuelto a estar en boca de todos de nuevo por su increíble calidad de animación y sus locas decisiones. Es por eso que el día de hoy hablaremos del estudio Ufotable, su fundación y cómo en cuestión de 20 años lograron crear un imperio, pasando de ser un estudio de anime a prácticamente una productora completa de principio a fin. En el canal, con tantos videos que tenemos referidos a estudios de animación, ya la mayoría debe saber cómo nacen los estudios de anime. A menudo vemos subestudios que se separan para convertirse en empresas independientes utilizando sus procesos ya establecidos para manejar la producción completa desde el principio. Sin embargo, incluso en estos casos, normalmente comienzan como otros estudios subcontratados en lugar de crear sus propios títulos desde el primer día. Por otro lado, hay equipos pequeños de personas que se reúnen por una visión compartida, ya sean completos novatos o, como en el caso de Ufotable, un grupo variado de personas con una buena cantidad de experiencia. Estos casos tienden a tener comienzos más humildes. Incluso animar episodios individuales puede ser demasiado para equipos que aún no han establecido al 100% sus objetivos, sin importar lo talentoso que sean sus miembros. En una situación donde tuvieron que pensar en pequeño, los primeros trabajos de Ufotable estaban por todos lados. Su debut fue una introducción animada para el programa musical de variedades Utaban, seguida de todo tipo de contribuciones a programas de televisión que nada tenían que ver con el anime, sketches de acción real, trabajos promocionales para videojuegos, así como trabajos secundarios más estándar, como contribuciones en CGI a personajes como Gundam y Sonic. Una de las razones por las cuales el estudio en sus primeros años parecía que no sabía a dónde dirigirse, en el sentido que aceptaban cualquier tipo de trabajo, se debía porque, a diferencia de otros estudios de animación en Japón, Ufotable desde sus comienzos tenía un personal tan diverso que podían encargarse de cualquier cosa. Entre los miembros fundadores de Ufotable se encontraba Takuya Nonaka, quien ya ostentaba el título de director, Satoshi Takahashi, un animador en las trincheras hasta el día de hoy, Jun Shibata, su primer diseñador, y Emi Chiba. Poco después se unieron el artista en CGI convertido en innovador independiente Takeshi Nagata y la leyenda viva de la dirección de arte del anime Kazuo Ebisawa, quien lleva más de 50 años en la industria y sigue activo. Para una empresa que comenzó siendo bastante pequeña, Ufotable ya contaba con más especialistas en diferentes campos que muchos estudios estándar mucho más grandes. Tener un equipo como ese le permitió manejar todo tipo de solicitudes, pero la razón por la cual se formó dicho equipo y luego buscó esos trabajos es más profunda. En la raíz de todo esto está la visión compartida encarnada por el fundador de Ufotable, Hikaru Kondo. Como individuo con múltiples talentos, su sueño era un estudio donde los creadores pudieran reunirse alrededor de una mesa e, independientemente de su posición y especialidad, tener una voz en una gama muy diversa de actividades. Su lema era: cuanto más haces, más probabilidades tienes de hacerlo bien. Con alguien así a cargo, el repertorio anormalmente amplio de talentos y aspiraciones del estudio y el lugar de trabajo excepcionalmente sinérgico que desarrollaron con el tiempo se sienten como un resultado ineludible. Pese a lograr un imperio con Ufotable, Kondo siempre ha sido objeto de críticas, especialmente por los fanáticos del estudio que sentían que su trabajo práctico en tareas como escritura de guiones y storyboard estaría mejor en manos de especialistas. Y ni que hablar de la que se mandó en 2020 por evasión fiscal. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que es imposible entender Ufotable sin mirar a Kondo. No hay manera de separarle al ideólogo del estudio, que con el tiempo se convirtió en la productora de anime completa de sus sueños. Esto es especialmente obvio considerando que Kondo ha pasado más de 2 décadas directamente involucrado en la creación de cada título de Ufotable, trabajando en todos los roles de producción que existen en la industria y algunos hasta los inventó en el camino. Incluso antes de fundar el estudio, los antecedentes personales de Kondo ya reflejaban una inusual variedad de intereses. Su carrera profesional comenzó en la industria de los videojuegos, pasó al anime para trabajar como gerente en el estudio TMS, luego saltó a una productora de medios por un tiempo antes de finalmente fundar un estudio de anime con aspiraciones de ser más que eso. Su experiencia en múltiples campos resultó inmediatamente útil para Ufotable, diversificando no solo sus habilidades sino también sus fuentes de ingresos. Aunque nadie en ese momento habría imaginado que las actividades del estudio eventualmente abarcarían desde atracciones turísticas hasta cines, en retrospectiva este es un resultado natural considerando el camino que Kondo les puso desde el principio. Para un estudio pequeño con grandes sueños, Ufotable no perdió el tiempo en sus primeros pasos. A finales del año 2002 ya estaban animando Night Hunters Eternity y un año después lanzaron su primer anime televisivo genuino, la comedia Dokoida. Este debut podría haber pasado desapercibido, pero Ufotable puso toda su energía en cada dibujo. Gracias a ese esfuerzo, su primer programa llamó la atención de muchos fanáticos de la animación, incluso llamó la atención de periodistas que no perdieron el tiempo en investigar Ufotable, ya que el estudio demostró rápidamente que valía la pena seguirles el paso.
Aunque no cuentan toda la historia, algunos logros cuantificables de Okoida nos dicen mucho sobre las primeras cualidades de Ufotable y los encantos del programa. Para empezar, ni un solo episodio fue subcontratado a otros estudios. Apenas 3 años después de su fundación, con solo 35 miembros de personal, un número igual bastante inflado ya que los empleados reales eran una fracción de eso, Ufotable manejó la producción de cada episodio, estableciendo el tono para su futuro de producción interna. Pero ¿cómo lograron esto desde el principio? La voluntad de hacerlo y el establecimiento de contactos a la antigua jugaron un papel crucial. Los vínculos ya existentes, como el que tenían con el especialista en acción Go Kimura, se reforzaron durante esta producción. Equipos inseparables forjados en otros estudios como Haruo Sotosaki y Akira Matsushima, los que luego serían director y diseñador de personajes de Kimetsu no Yaiba, también fueron absorbidos por Ufotable, porque invitar a uno inevitablemente atraería al otro. Dejando a un lado las relaciones personales, Ufotable también hizo que sus proyectos fueran atractivos para animadores con ganas de acción. Acá es donde entra en juego otro de esos logros cuantificables. Aunque la cantidad de dibujos de un episodio no es una métrica objetiva de calidad, el hecho de que Dokoida promediara el doble que un proyecto de televisión estándar muestra cuán ambiciosa fue su actitud. Ese atractivo ayudó a atraer a muchos excelentes trabajadores independientes para Dokoida. Algunos dejaron de amar el estudio cuando cambiaron su enfoque, mientras que otros evolucionaron junto con el propio estudio y se quedaron a largo plazo. Además de los ya mencionados, los directores de Fate Stay Night, Takahiro Miura y Tomonori Sudo, así como supervisores habituales como Atsushi Ogasawara, también forman parte del botín de Dokoida. Todas estas tendencias continuaron con el segundo anime televisivo de Ufotable, la comedia absurda con temática ninja Shinobuden, también conocida como Ninja Nonsense. Aunque en retrospectiva parece un producto de su época, su encantador elenco, que aún se prestaba a estallidos de loco poder creativo, atrajo a más personas al bando de Ufotable. Su alineación cada vez más sólida de colaboradores habituales apareció con tanta energía como en Dokoida, agregando individuos con múltiples talentos como Atsushi Kariya a la lista de Ufotable en el proceso. Los nuevos invitados ocasionales se negaron a ser eclipsados y los grandes planes del estudio avanzaban en un segundo plano. Después de ampliar el equipo de CGI a un equipo digital de propósito más general, también pudieron manejar parte del trabajo de composición por su cuenta. Aún en su infancia, Ufotable ya estaba dando pasos decididos hacia la autosuficiencia. Aunque los primeros dos proyectos marcaron un paso firme hacia la producción interna, la siguiente era de Ufotable podría parecer un retroceso a simple vista. Coprodujeron animes con otros estudios y subcontrataron varios episodios. Pero esa no es toda la historia. Esta mayor dependencia del talento externo se debió al aumento en el ritmo de trabajo y al alcance de cada título, y su crecimiento interno lo compensó con creces. En los años siguientes, Ufotable fortaleció sus departamentos de animación, pintura y composición, y dio sus primeros pasos en nuevos roles como escribir, pintar fondos e incluso crear manga para acompañar sus títulos originales. La originalidad de esos títulos se convirtió en el sello distintivo de Ufotable en ese momento. Si el primer anime televisivo Ufotable fue un material estándar elevado por su enérgica producción, lo que siguió fue una tormenta única que arrojó los géneros y las prácticas de producción estándar por la ventana. En un paso más hacia el modelo interno soñado por Kondo, donde todos pueden contribuir, Ufotable recurrió a su propio personal para liderar cada proyecto. El primer ejemplo de su curioso enfoque fue Futakoi Alternative, una serie con 2 directores en jefe. En lugar de seguir el modelo habitual, donde un jefe supervisa las decisiones estructurales y otro maneja el trabajo creativo, Ufotable se mantuvo firme con 2 directores en el mismo nivel. Aunque uno de esos directores en jefe, el propio Kondo bajo un seudónimo, tenía un rol más administrativo y el otro se ocupaba del guión gráfico y la dirección de episodios, tampoco seguían el arreglo tradicional. Ahora, para comprender los inicios de lo que podemos llamar la Ufotable moderna, debemos retroceder hasta el 2007. Resulta que no solo fueron los fanáticos del anime intrépido los que comenzaron a gravitar hacia el estudio. Si bien su producción durante ese periodo experimental no fue tan exitosa desde un punto de vista financiero, sí llamó la atención de productores como Atsuhiro Iwakami de Aniplex. Iwakami tuvo la atrevida idea de acercarse a Ufotable y Type Moon para una adaptación teatral de la trilogía de Kara no Kyokai. Como fanático del estudio, tal vez Iwakami debería haber sabido que la respuesta de Kondo sería aumentar ese número a 7 películas, reflejando los capítulos de la obra original y haciéndolos más largos de lo previsto inicialmente. Afortunadamente para todos los involucrados, el arriesgado compromiso dio sus frutos. Dado su éxito, no sorprende que el proyecto poco imaginativo de Type Moon por Ufotable continúe hasta el día de hoy, habiéndose convertido en la columna vertebral del estudio desde hace mucho tiempo. Una figura clave en el éxito de Kara no Kyokai fue el director de fotografía Yuichi Terao, actual jefe del todopoderoso departamento digital de Ufotable, un destino que definitivamente no esperaba cuando postuló para hacer un trabajo administrativo. Después de manejar varias tareas digitales y aprender un trabajo que ni siquiera tenía la intención de realizar en el proceso, Terao dirigió el proceso de composición por primera vez en Kara no Kyokai y desde entonces lo ha hecho en casi todas las producciones del estudio.
Aunque su trabajo no tenía el nivel de pulido que tiene hoy en día, el estilo que rápidamente llegó a definir la identidad de Ufotable fue apreciable desde el principio. Una estética fotorrealista que enfatiza los efectos de partículas, arraigada en la realidad, pero eligiendo exagerar en lugar de abreviar. El llamado tono azul de Type Moon, que se convirtió en sinónimo no solo de la franquicia, sino del estudio en su conjunto, puede que sea el mejor ejemplo del intento de Terao de sintetizar la vida real en una animación que los fanáticos encontraron más atractiva. Y hay que reconocer que el público lo encontró emocionante. Después de los primeros años de operaciones del estudio, que estuvieron repletos de desarrollos interesantes pero no necesariamente recompensados con elogios del público general, las cosas empezaron a mejorar de manera importante por Ufotable. Kara no Kyokai los había puesto en el campo de visión del fan promedio, mientras que proyectos como los OVAs de Talos Symphonia también ganaron un gran número de seguidores, hasta el punto de que el proyecto se extendió mucho más allá de su alcance original. Y ante el desafío del éxito, Ufotable hizo lo que siempre había hecho, poner la filosofía del estudio en primer plano. En 2009 fundaron su subestudio Ufotable Tokushima, una sucursal regional dirigida por Nonaka con el objetivo explícito de formar personal joven y garantizar que también tengan voz y voto en el proceso creativo. Su inteligente crecimiento los puso en el camino correcto para abordar el próximo gran proyecto del estudio, Fate Zero. Fate Zero terminó siendo un proyecto tan crucial para Ufotable como lo había sido Kara no Kyokai, y no todavía más, su cebo más eficaz hasta el momento para atraer talentos jóvenes y posiblemente la primera realización completa de la idea inicial de Kondo. A partir de ese momento, el flujo de trabajo de Ufotable fue fluido como el de ningún otro estudio, eliminando barreras entre departamentos para un proceso creativo verdaderamente comunitario. Pintores de fondo y artistas de composición trabajan mano a mano, coordinando la compleja iluminación que baña los mundos del estudio desde los primeros borradores. Hay que reconocer que cada éxito que han publicado ha estado marcado por nuevos pasos hacia la productora de anime ideal de Kondo. Medidas como la inauguración de Ufotable Cinema en 2012 en medio de la locura de Fate Zero, así como la apertura de hasta 10 cafeterías y lugares para comer administrados por el estudio, han disminuido su dependencia de una afluencia de nuevos contratos. Y gracias a su producción de animación limitada en relación con su tamaño, han podido mejorar su cartera con cada proyecto. En los últimos años, la alguna vez volátil Ufotable se calmó un poco, pero esto no quiere decir que su evolución se haya estancado, sino más bien que están siguiendo un camino tan claro que cada avance parece ser el siguiente paso lógico. Y ahí es donde estamos ahora. Cada nueva tecnología que introduce Ufotable, cada cambio en su proceso, está orientado a ese objetivo final, producción interna, donde el personal se reúne para crear algo sin preocuparse lo más mínimo por la jerarquía y los roles estándar. Uno en el que todos se pueden sentar alrededor de una mesa y hablar sobre su visión. Si bien los logros que alcanzan en esa dirección son más pequeños y están más separados ahora, es difícil imaginar que el estudio pueda llegar a perder el rumbo. Pero aunque todo parece color de rosas, el camino no fue tan tranquilo, ya que trabajar en anime con estándares tan altos como los de ellos siempre es un gran problema, y tuvieron que sentir el dolor de los cronogramas de producción con regularidad. Si bien la diversificación de las fuentes de ingresos de Kondo les había permitido trabajar en un número relativamente pequeño de títulos, el anime casi nunca es un entorno seguro. Si sos demasiado descuidado con el calendario de los proyectos, una carga de trabajo que se podría haber manejado con normalidad puede incluso colapsar un estudio que se encuentra en la cima de la industria. Además del infame caso de God Eater, la mayoría de los proyectos televisivos de Ufotable posteriores a 2015 fueron apresurados o finalmente descartados a medida que se acercaba el próximo gran título. No fue hasta hace poco que las cosas se calmaron un poco, pero incluso entonces Kimetsu no Yaiba todavía tuvo que conformarse con menos recursos de lo que la mayoría piensa. El éxito y la calidad de Kimetsu no Yaiba se puede resumir en la sinergia del estudio con sus departamentos, pero irónicamente, la capacidad de golpear con su peso incluso cuando la situación no es la ideal, es lo que deja más en claro que su modelo funciona.